Buenas noches, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. El día de hoy lo que vamos a ver va a ser cirugía de hígado y biliares. Dentro de la evolución histórica del hígado, sí es muy antiguo porque era un órgano muy grande y muy fácil de estudiar. Los babilonios, 2000 años antes de Cristo, ya describen la superficie hepática. Francis Gleason, en 1654, describe la anatomía de los vasos sanguíneos. Berthe, en 1716, hace una hepatectomía parcial. Jogar, 1908, describe la compresión digital de los vasos iliares hepáticos, conocida por nosotros como la maniobra de Pringle. En 1953 se hace una hepatectomía derecha. El hígado es un órgano que se localiza en el hipocondrio derecho. Pesa entre 1200 y 1600 gramos. Tiene una longitud de 24 a 28 centímetros de ancho. Antero-posterior 18 a 20 centímetros y un espesor de 6 a 8 centímetros. El hígado se divide en lóbulo hepático derecho y lóbulo hepático izquierdo, dividido por lo que conocemos como el ligamento redondo y el ligamento falciforme. Tiene una cara diafragmática y una cara inferior. En la parte posterior está unido a la pared y no tiene recubrimiento peritoneal en la parte posterior. Se llama una zona desnuda. El hígado no se puede dividir en dos segmentos tan amplios, así que hay una segmentación hepática que lo divide en 8 segmentos. Esta segmentación hepática es una segmentación funcional. Quiere decir que si nosotros sacaríamos un segmento y lo reimplantamos, podría ser totalmente funcional, ya que tiene su arteria, su vaso nutricio, su vaso funcional y su vena y su conducto biliar. Dividimos en 8 segmentos. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en dirección a las manecillas del reloj. Obviamente, esta segmentación es un poco más complicada. Para ver la segmentación hepática, revisemos la vena porta. ¿Qué significa segmentar un órgano? Es lo siguiente: los órganos parenquimatosos tienen territorios, porciones, que van a estar irrigadas por segmentos vasculares bien definidos. Entonces, el cirujano tiene que conocer cuáles son estos territorios, estos segmentos de este órgano, de manera tal que pueda hacer la exéresis, la extirpación de un segmento sin comprometer la vasculatura del resto de la glándula. El hígado tiene 8 segmentos bien definidos, estudiados por Quinault, que corresponden a lo que se denomina segmentación hepática por la vena porta. Para poder conocer estos segmentos hepáticos es necesario que conozcamos el hígado desde su configuración externa. Es por eso que vamos a empezar hablando de la configuración externa del hígado para después poder entender la segmentación hepática. Hígado visto desde su cara superior. Tenemos un borde superior o cúspide, esto es derecho, esto es izquierdo, y un borde inferior. Acá tenemos, entre el tercio medio y el tercio izquierdo, el ligamento falciforme, entre cuyas hojas va a estar discurriendo el ligamento redondo. Acá está asomando la vesícula biliar. Acá tendríamos el diafragma, esto es una vista superior o anterosuperior, si se quiere, del hígado. Pero la segmentación hepática por las venas porta, por la vena porta, se hace desde la cara inferior. Entonces, vamos a levantar este hígado, este borde inferior o anteroinferior, lo vamos a poner acá arriba. Cara inferior. Entonces, si vemos el hígado desde su cara inferior, tenemos el borde anterior a este nivel, esto es izquierdo, esto es derecho, y acá viene
todo el borde posterior. Lo primero que impresiona cuando vemos al hígado desde abajo es el ilio, que es una estructura transversa que está en la parte media, de izquierda a derecha, y se denomina surco transversal. Tiene dos segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo. Por el segmento izquierdo va a correr el surco longitudinal izquierdo, que está representado hacia adelante por el ligamento redondo y hacia atrás por el ligamento o surco de Arancio, que son resabios embrionarios. Hacia la izquierda tenemos el surco longitudinal derecho, que es bien ancho, bien amplio y se denomina fosa cística, una estructura ovoidea que es la fosa cística que va a contener a la vesícula biliar. Esta parte de acá que vemos, que nos queda, pertenece a la cara posterior del hígado, donde va a estar enfundada la vena cava inferior que lo cruza por detrás, de abajo para arriba, y está bien metida, bien relacionada con la cara posterior de este órgano. Entonces tenemos de esta manera una H acá en el medio que me divide a la cara inferior del hígado en un lóbulo izquierdo, un lóbulo anterior, entre la fosa cística, el ligamento redondo y el surco transverso, que se denomina lóbulo cuadrado, y hacia atrás de este tenemos entre la vena cava inferior, el surco transverso y el surco de Arancio, el lóbulo de Spiegel y un lóbulo derecho. Entonces tenemos lóbulo cuadrado, lóbulo de Spiegel hacia atrás, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Acuérdense que todo lo geométrico en el hígado es anterior. Ligamento redondo, lóbulo cuadrado, fosa ovoidea o cística. Siempre se presenta la duda en si el lóbulo cuadrado es anterior o posterior, y lo mismo con el de Spiegel. Acuérdense que todo lo que sea geométrico va a ir para adelante. O sea que siempre el lóbulo cuadrado va a estar hacia adelante y el lóbulo de Spiegel va a estar hacia atrás. Perfecto, acá vemos el hígado desde su cara inferior. En el lóbulo derecho marco las impresiones del colon ascendente, del riñón derecho y de las glándulas suprarrenales derechas, que mucho no nos hace a la segmentación hepática, pero bueno, lo ponemos. Suárez, Jiménez y Cuinaud usan esta cara inferior del hígado para dividirlo externamente en 8 segmentos. Cada uno de estos 8 segmentos va a tener un nombre y va a estar irrigado por una rama de la vena porta particular. Acuérdense que la vena porta no drena al hígado, sino que lo irriga. Es decir, no le saca sangre, sino que se la trae. El 85% de la sangre que viene al hígado viene por la vena porta. ¿Cómo hicieron Suárez, Jiménez y Cuinaud para segmentar esta cara inferior del hígado y por ende todo el hígado? Lo hacen en base a un eje que se denomina eje anteroposterior y que parte desde la parte media de la fosa cística hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. De este centro, de este eje, para la derecha va a ser todo derecho. De ahí para la izquierda va a ser todo izquierdo. Esto es funcional. Y por último, el surco transverso lo prolongamos de manera tal que todo lo que esté hacia adelante de este surco transverso va a ser anterior y todo lo que esté hacia atrás va a ser posterior. La mitad izquierda y la mitad derecha, a su vez, están cortadas por 2 surcos anteroposteriores y se dividen en 4 segmentos. El surco anteroposterior izquierdo está dado por el ligamento redondo hacia adelante y el surco de Arancio hacia atrás. Y el surco anteroposterior derecho va a estar dado por una línea que vaya desde la mitad del borde anterior del lóbulo derecho, la parte media, hasta el borde derecho del ilio hepático. Entonces, todo lo que esté a la izquierda del eje va a ser izquierdo. Todo lo que está a la derecha va a estar a la derecha. Pero a su vez, todo lo que esté próximo a este eje se va a denominar paramediano. Y lo que esté más hacia externo, hacia la periferia, se va a denominar lateral. De manera tal que estos dos son paramedianos y estos dos son laterales. Como estamos del lado izquierdo, este es el paramediano izquierdo y a su vez anterior. Este es el paramediano izquierdo posterior. Así pasa lo mismo del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a ver que Suárez, Jiménez y Cuinaud le pusieron un número a cada uno de estos segmentos, partiendo desde el lóbulo de Spiegel y en sentido antihorario. Entonces tenemos 1 para el segmento paramediano izquierdo posterior, 2 para el lateral izquierdo posterior,
3 para el lateral izquierdo anterior, 4 para el paramediano izquierdo anterior, 5 para el paramediano derecho anterior, 6 para el lateral derecho anterior, 7 para el lateral derecho posterior y 8 para el paramediano derecho posterior, que en realidad es póstero superior y no se ve desde la cara inferior. Por eso está hecho con un negro un poquito más claro. 8 segmentos nos dividen de esta forma al hígado según Suárez, Jiménez y Cuinot. La vena porta va a arribar al lóbulo, al ilio del hígado y se va a dividir en dos ramas. Una rama izquierda para los segmentos 1 a 4 y una rama derecha para los segmentos 5 a 8. La rama izquierda va a dar, primeramente ni bien entra, una rama para el segmento 1, una rama para el segmento 2 y una común para los segmentos 3 y 4. Esta común se denomina proceso de Retzius. Y es importante, ahora vamos a ver por qué. La rama derecha va a estar destinada a los segmentos 6 y 7. Pero antes va a dar una para el segmento 5. De esta que va al segmento 5 sale una que hace como un rulo y se va para atrás y para arriba y va a llevar sangre al segmento 8. Y se denomina arteria recurrente de Paturet, sin ser una arteria. Recordemos que es una vena, pero como lleva sangre, Paturet la llamó arteria recurrente de Paturet. Son estas las 8 ramas que da la vena porta para cada uno de los segmentos que Suárez, Jiménez y Cuinot habían definido según esas líneas geométricas que pusieron en su cara inferior. Lo que le quería recordar es que la sangre en vida embrionaria, la sangre que viene de la placenta viene por la vena umbilical y va a dividirse en dos ramas. Una que va a terminar en el proceso de Retzius, que le trae sangre directamente al hígado, al sistema portal, y otra que va a ir por medio del conducto de Arancio, que se llama conducto de Arancio, a la vena cava inferior. Entonces, la vena umbilical se divide, pasa por las dos hojas del ligamento falciforme y se divide en dos ramas. Una que va al proceso de Retzius y que se llama vena umbilical propiamente dicha, y otra que se denomina conducto de Arancio y va a la vena cava inferior. Luego, cuando se produce la caída del cordón umbilical, se atrofian estas venas. La vena umbilical se transforma en ligamento redondo, que sigue corriendo por las dos hojas del ligamento falciforme, y el surco de Arancio, el conducto de Arancio, perdón, pasa a llamarse surco de Arancio. Terminamos con la simulación hepática, gente, espero que lo hayan entendido. Les mando un abrazo grande, Martín sigue apolillando y nos vemos pronto. Hasta luego. Entonces esa era la segmentación hepática. El sistema portal tiene comunicaciones con el sistema sistémico a través de 4 vías. Las venas submucosas del estómago y del esófago se comunican. Por lo tanto, reciben flujo portal de las venas gástricas izquierdas y las venas gástricas cortas. Este es el origen de las varices. Las venas umbilicales de la pared abdominal que recanalizan el flujo por la vena umbilical, dando origen a la cabeza de medusa. El plexo hemorroidal superior que recibe flujo de la porta de las afluentes de la mesentérica inferior, que produce la aparición de hemorroides. Y además, sin importancia, muy pequeñas, unos comunicantes retroperitoneales. El hígado está fijo en su posición a través de dos ligamentos, ligamento suspensorio o falciforme y el ligamento coronario. Además, lo fijan en su posición la vena cava superior, las venas suprahepáticas y la propia presión intraabdominal. Por debajo del hígado se encuentra un órgano accesorio que es la vesícula, que tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. La vesícula biliar tiene en su interior unas fosas poligonales y se comunican con la vía biliar principal a través del conducto cístico. Este conducto cístico puede ser largo, corto o incluso anterior a la vía biliar, de acuerdo a alteraciones anatómicas normales. La vesícula biliar recibe sangre de única arteria cística, que puede venir también con alteraciones anatómicas normales. Por ejemplo, esta cística es muy corta y esta arteria hepática derecha está anterior a las vías biliares.
Puede haber variaciones en la anatomía de la vesícula. En el 75% tiene esta forma, en el 20% esta y en el 5% esta. La vesícula biliar se comunica a la vía biliar a través de este conducto principal que se denomina el conducto cístico, que mide en 3 centímetros de longitud y 4 milímetros de espesor. Tiene estas válvulas de Heister. Las arterias que irrigan la vesícula biliar vienen directamente desde el tronco celíaco a través de la hepática derecha. Las vías biliares, existen vías biliares intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas van a formarse desde los conductillos intralobulillares, perilobulillares y finalmente forman el hepático derecho y el hepático izquierdo para formar el hepático común. Las vías biliares se clasifican en vías biliares extrahepáticas principales y vías biliares extrahepáticas accesorias. Las vías biliares extrahepáticas principales son el hepático común y el colédoco. Las vías biliares extrahepáticas accesorias son la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Qué quiere decir principal? Que si nosotros cortamos esto no es compatible con la vida. Accesoria, si nosotros sacamos esto no hay ningún problema. El conducto hepático común mide unos 4 centímetros y 5 milímetros de diámetro. Cuando se une el hepático común con el conducto cístico, forman este conducto que es el conducto colédoco. Este conducto colédico mide de 5 a 9 centímetros de longitud con unos 5 milímetros de diámetro. Además, tiene una porción supraduodenal o portal, una porción retroduodenal o intromental, una porción retropancreática o retroduodenopancreática y una porción intersticial o intraparietal, que son las 4 porciones del conducto colédoco. Hay algunas cosas que nos interesa, por ejemplo, el triángulo de Calot define dónde está la arteria cística. El triángulo de Calot está limitado hacia arriba por el borde inferior del hígado, hacia el medio por el conducto hepático, por el conducto cístico y por la parte media del triángulo pasaría la arteria cística. El punto cístico se localiza en una línea que se traza de la axila al ombligo y en unión con el reborde costal se denomina punto cístico y es donde cae justamente la vesícula biliar. El conducto biliar lo que se encarga es de secreción de bilis. Esta secreción biliar tiene una circulación enterohepática bastante eficiente. Se secreta aproximadamente en ciclos aproximadamente 12 a 36 gramos diarios de bilis. El 95% de esto se reabsorbe en el ilion terminal. Solamente el 0,2 o 0,6 gramos se elimina por las heces. Y esa eliminación es lo que le da el color café oscuro a las heces. De este 95%, menos del 0,5 miligramos se eliminan por la orina. Menos de 0,05 se eliminan por la orina. Entonces es un sistema bastante eficiente. No hay gran pérdida de líquido biliar. Las patologías del hígado son numerosas. Gran parte son patologías médicas. Han hecho una clasificación de escala de Child-Pugh donde se ve el estadio del hígado de grado A grado C, siendo el C más grave y el A menos grave. Se suma cuando la bilirrubina está mayor a 2, 1. Cuando está mayor a 3, 5, 1. Albúmina. Tiempo de protrombina de 1 a 3 está 1. Y así sucesivamente. Si la bilirrubina en ese paciente está 2 a 3, ya aumenta el valor y se suma 2, 3, 4, 5 y nos da el grado de patología crónica que tiene el hígado. Viendo desde nuestro punto de vista, el procedimiento más común que se hace sobre el hígado es la biopsia hepática. Normalmente hacemos una biopsia hepática
laparoscópica. La segunda patología por la cual operamos el hígado es por el trauma hepático. Puede ser un trauma hepático penetrante o perforante. Puede ser trauma hepático cerrado. Y en esos casos, cuando es muy grave el sangrado, terminamos haciendo un packing hepático, que consiste en introducir un montón de apósitos y compresas sobre el hígado para evitar que sangre. A veces tenemos que comprimir lo que es el hilio hepático, lo que conocemos como maniobra de Pringle. Cuando hay lesiones hepáticas se clasifican del 1 al 5. El 1A hay una lesión subcapsular menor al 10%. El 1B hay una lesión subcapsular del 10 al 50%. El 2 hay una lesión subcapsular mayor al 50%. El grado 3 hay ruptura, hematoma parenquimatoso. Grado 4 hay disrupción parenquimatosa mayor al 75%. Y el grado 5 hay una abulsión hepática. Otra patología que se asienta a nivel de hígado son los abscesos hepáticos, ya sea abscesos hepáticos piógenos o abscesos hepáticos amebianos. Gran parte de estos abscesos son de manejo médico, es decir, con administración de medicamentos puede mejorar. Raras veces operamos, excepto cuando hay quistes hidatídicos. Los quistes hidatídicos son quistes parasitarios que nosotros tenemos que sacar mediante resecciones y segmentectomías. Otra patología común en el hígado relacionada con la bebida es la hipertensión portal. Como la sangre no pasa fácilmente por el hígado, porque hay una cirrosis, una esclerosis del hígado, se aumenta la presión del hígado. Y esto repercute en la presión de la porta. Si la presión portal está por encima de 10 centímetros de agua, se habla de hipertensión portal. El tratamiento solamente puede hacerse mediante operaciones derivativas. Se hace una operación derivativa uniendo la arteria esplénica con la renal, una anastomosis espleno-renal, y de esa manera la sangre de la porta pasa directamente a la circulación sistémica. Lamentablemente, la sangre que viene de los intestinos es muy contaminada, teniendo amoníaco, y que nos va a dar patologías diferentes cerebrales, inclusive por la recirculación de sangre contaminada. Pero es que no hay otra forma de mejorar la vida a veces de estos pacientes. No sé si tienen duda hasta el momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con lo que es la vesícula biliar. Vamos a empezar viendo un video de una colecistectomía. Bueno, cuando nosotros vemos la colecistectomía, que es la resección de la vesícula biliar por obstrucción, vemos aquí una vesícula, atención, en la cual se hace una punción para vaciarla. Dentro de la vesícula va a haber cálculos, obviamente, que vamos a tener que sacar después. Ahí se vacía solo el contenido de bilis atrapada. Solo el contenido de la bilis atrapada. Como está muy necrosada la vesícula biliar, entonces jalarla con una pinza la vamos a destrozar. Entonces con una pinza levantamos y tomamos desde abajo un punto con hilo para que nos pueda servir para traccionar la vesícula biliar en la cirugía laparoscópica.
Doutor, Sí, dígame. mi câmera não está funcionando. Para la próxima la arregla, ¿ya? Ya, es Ana Clara, ¿ya? Muy bien. Gracias. Entonces ahí se hace disección de lo que es el, el bacinete. Entonces se va diseccionando el bacinete. ¿Qué estructuras buscamos ahí? Buscamos el conducto cístico y la arteria cística. Ahí está el conducto cístico. Se puede poner clips o se puede hacer suturas, digo ligadura. Entonces ahí se puede hacer ligaduras también, no hay ningún problema. Entonces eso estamos ligando el conducto cístico. Se hace una ligadura arriba y se corta. Entonces una vez que ligas la arteria cística y el conducto cístico, puedes desperitonizar la vesícula biliar y se saca y termina el procedimiento. Eso es lo que es la colecistectomía. Ahora vamos a ver lo que es el tema. Un segundito. Dentro de lo que es lo que tenemos que ver de las vesículas biliar y las vías biliares, vamos a conocer algunos conceptos importantes. La vesícula biliar mide 10 centímetros de largo por 3 centímetros por 3 por 5, a 5 centímetros de ancho. Su capacidad máxima es de 60 ml. La patología que se asienta en la vesícula biliar se conoce como colecistolitiasis, que quiere decir presencia de litos dentro de la vesícula biliar. Estos litos, o también llamados cálculos, el 80-90% de ellos son de colesterol. El 5% son pigmentados, ya sea pigmento negro cuando hay hemólisis o cirrosis, pigmento terroso cuando hay bilirrubinato de calcio, y pueden ser mixtos en el 10% de los casos. ¿Por qué aparece tanto cálculo? Porque hay un desbalance en la composición de la bilis. La bilis tiene que tener lecitina, sales biliares y colesterol en un equilibrio. Si hay más exceso de alguno de ellos, se empieza a formar el cálculo. Entonces, si hay más exceso de colesterol, aparecen los cálculos de colesterol. Pero ¿sobre qué aparecen los cálculos de colesterol? Sobre estos formadores de núcleo. Los formadores de núcleo son las formadores de núcleo son las bacterias, desechos celulares, moco de la vesícula, exceso de colesterol, propios pigmentos biliares, sales de calcio, éstasis biliar y saturación de colesterol. Esos mismos hacen que se formen sobre ellos cálculos de colesterol. Ahora no se sabe por qué hay cálculos grandes, pequeños o microcálculos. Eso depende de cada una de las personas. Pero sí conocemos los factores predisponentes. Factor predisponente son sexo femenino, la obesidad, estrógenos exógenos, embarazo
sección del nervio vago, edad avanzada, factores genéticos y poblacionales. Estas son las causas de predisposición para tener los cálculos en la vesícula. Es más frecuente esta patología en las mujeres. Los cálculos son pues muy antiguos. El primer cálculo que se encontró es en una momia de hace 2000 años antes de Cristo. Entonces es una patología muy común. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un cálculo se impacta en la entrada de la vesícula, genera lo que conocemos como colecistitis aguda, que es una inflamación bacteriana o química de la vesícula biliar. Puede causar peritonitis y muerte. El 95% de las colecistitis agudas son litiásicas, es decir, por cálculos, y solo el 5% son alitiásicas. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes observan acá la vesícula biliar, y aquí vemos el bacinete, si el cálculo se enclava acá, empieza a comprimir la vesícula biliar y aparecen los signos o los transmisores de la inflamación. Se activan los factores de la inflamación, hacen que se inflame, hay presión intravesicular, hay alteración del riego sanguíneo a nivel de la vesícula, se necrosa, se perfora y puede dar una peritonitis local, una peritonitis general o solamente fístulas. ¿Qué síntomas tiene la patología de cálculo en la vesícula biliar? Impactado, pero el primer síntoma es el dolor. Dolor intermitente, localizado en hipocondrio derecho, cólico, después de la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, quiere decir, después de ingerir grasas. Este dolor se puede irradiar al ángulo de la escápula o al hombro derecho. Presenta náuseas y vómitos en el 60 y 70% de los casos. Pero lo bueno, si es que hay algo bueno de esto, es que los vómitos mejoran parcialmente el dolor de la colecistitis aguda. Clínicamente vamos a tener hipertermia, hipersensibilidad en cuadrante superior derecho, va a haber rigidez muscular, en el 25% va a haber Bloomberg, 90% va a haber signo de Murphy positivo, ruidos hidraéreos negativos en el 10% de los casos, ictericia en 10% de los pacientes. La ictericia es porque las sales biliares se reabsorben por la mucosa de la vesícula biliar. Dentro de los laboratorios, si pedimos hemograma y pruebas funcionales hepáticas, lo positivo va a salir leucocitosis con desviación a la izquierda en 85% de los pacientes, aumento de la bilirrubina sérica en el 50% de los pacientes y aumento de la amilasa en el 33% de los pacientes, sin que esto indique que haya coledocolitiasis. No nos hacemos mucho problema para el diagnóstico de la vesícula, porque el gold estándar, es decir, de diagnóstico es la ecografía. La ecografía es muy sencilla de hacer, muy fácil y en todo lado existe. Entonces, paciente con dolor abdominal, le apoyas el transductor y vas a ver cálculo en cuello vesicular o en el cístico, gas intramural, dolor en el lugar donde está la vesícula biliar, lo que llamamos signo de Murphy ecográfico, y confirmaste colecistitis aguda. Es decir, es muy simple, no es como la apendicitis que tienes que hacer un ejercicio muy cerebral para diagnosticarlo. En este caso, es muy sencillo y fácil. No solamente hay ecografía para el diagnóstico, también existen otros exámenes como la colangiogamografía, colangiografía endovenosa, colangiografía oral, que ya no se hace muy poco. Algo que sí todavía hacemos es la tomografía axial computarizada,
pero en pacientes que yo sospecho que existe alguna complicación. Es decir, yo creo que este paciente tiene algo más, entonces en ese caso pedimos TAC. El diagnóstico diferencial de la colecistitis aguda con enfermedades abdominales, como apendicitis, úlcera duodenal, úlcera gástrica, pancreatitis aguda. En patologías que causan dolor, hepatitis, hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca derecha, perihepatitis gonocócica. Si no trato la colecistitis aguda, ¿qué complicaciones puede aparecer? Puede haber perforación en el 33% de los casos, peritonitis generalizada, septicemia y muerte. Puede haber absceso pericolecístico. Puede haber fístula en el 15% de los casos. Puede ceder, es decir, no toda colecistitis aguda va a necesitar tratamiento médico o peor, cirugía. Casi el 80% de las colecistitis agudas ceden espontáneamente y con tratamiento médico. La mortalidad y morbilidad de esta patología alcanza el 20% por eso. Las complicaciones locales a nivel de la vesícula puede haber hidropesía vesicular, colecistitis enfisematosa, vesícula en porcelana, hilio biliar. ¿Cuál es el tratamiento? Médico, hospitalizamos, administración de líquidos intravenosos, antibióticos como cefotaxima, ceftriaxona puede ser, analgésicos como Sertal compuesto, y los estudios que necesites para confirmar la patología y debes plantear la cirugía. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico si queremos solucionar el problema. Solo podemos podemos seleccionar la técnica. Puede ser una colecistectomía abierta o una ColeLab, colecistectomía laparoscópica. Siempre la ColeLab va a ser de elección por si acaso. Las colecistectomías pueden ser retrógradas o anterógradas. Quiere decir anterógrada cuando yo diseco del fondo de la vesícula al bacinete. Eso quiere decir anterógrada. Y retrógrada quiere decir cuando yo diseco del bacinete hacia el fondo. La cirugía laparoscópica es ahorita el gold estándar para realizar los procedimientos de colecistectomía, porque es un procedimiento sencillo, fácil, una recuperación rápida del paciente, menor estadía hospitalaria. En relación con la vesícula biliar, están las vías biliares que pueden desencadenar lo que conocemos como ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas y escleras, y es el resultado del directo aumento de las bilirrubinas. Las causas quirúrgicas que nosotros analizamos son las ictericias obstructivas, por obstrucción de la vía biliar extrahepática. La más común es la coledocolitiasis. Le sigue las neoplasias, quistes de colédoco, enfermedad de Caroli. Las coledocolitiasis, ¿qué quiere decir? La coledocolitiasis quiere decir que un cálculo ha migrado de la vesícula al colédoco y está ocasionando obstrucción. Puede ser una obstrucción completa, intermitente, crónica intermitente o incluso una obstrucción segmentaria. Es decir, un cálculo ha migrado y está comprometiendo la salida de la bilis. Por eso presenta el paciente ictericia. La ictericia siempre va acompañada de prurito. Orinas colúricas. Esta es una orina colúrica y acolia. Coluria y acolia. Además de eso va a haber dolor, anorexia y pérdida de peso. El dolor de la ictericia es muy parecido, el dolor por ictericia por coledocolitiasis es muy parecido a colecistitis aguda. Para que nosotros veamos ictericia en los ojos, la bilirrubina está en 2.5.
Si que vamos a ver en piel, la bilirrubina ya está en 6 más o menos. El examen de laboratorio se pide hemograbas, pruebas funcionales hepáticas, bilirrubinas y amilasas. Lo que vamos a ver en ictericia va a ser aumento de la bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa. La fosfatasa alcalina va a estar aumentada. Las transaminasas pueden estar aumentadas. El tiempo de protrombina puede estar prolongado, pero en casos graves. Nuevamente, gran ayuda corresponde a la ecografía. La ictericia obstructiva se puede diagnosticar por ecografía. Fácilmente podemos ver la dilatación de la vía biliar. Tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Se puede pedir otros exámenes como ser tomografía axial computarizada, resonancia magnética, centelografía. Pero después de confirmar ecográficamente, el mejor diagnóstico a seguir va a ser la RCP. ¿Qué quiere decir RCP? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que consiste en introducir un endoscopio hasta la ampolla de Vater en el duodeno, donde canalizamos la ampolla de Vater para entrar al colédoco. Cortamos acá y sacamos la obstrucción. Es decir, la RCP no solamente va a ser diagnóstica, sino también va a ser terapéutica. ¿Entendido? Otras patologías se asocian con la vesícula biliar. Uno es el síndrome de Mirici. ¿Qué consiste? El síndrome de Mirici es una alteración de la unión cístico-coledociana debido a proceso inflamatorio secundario a cálculos biliares. Traducido, un cálculo que está dentro de la vesícula biliar y permanece por ahí por muchos años, va a fistulizarse hacia la vía biliar. Eso es lo que pasa. Cada vez es más raro el síndrome de Mirici, pero el síndrome de Mirici tipo 1 se caracteriza por una compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo enclavado en el cístico. El tipo 2 consiste en una fístula colecistobiliar que compromete hasta 1/3 de la circunferencia de la vesícula biliar. El tipo 3, fístula colecistobiliar que compromete hasta 2/3 de la circunferencia de la vesícula biliar. Perdón. Y el tipo 4 es la vesiculización del colédoco. No se ve vesícula. Estas son las graduaciones de Mirici. La prevalencia del síndrome de Mirici es rara, del 0,1 al 1%. Aparece entre la sexta y séptima década de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que estar muchos años con sus cálculos. El sexo femenino es el más afectado y es una patología de difícil diagnóstico. Todo paciente que yo opero de vesícula biliar y tiene más de 60 años, yo le pido tomografía para ver si no ha hecho síndrome de Mirici, por si acaso. El cuadro clínico es muy irregular. Hay dolor en hipocondrio, a veces aparece ictericia, a veces hay cuadros de colangitis, que es infección en la vía biliar, y la duración de los síntomas se mantiene entre una semana y varios meses. Dentro de los exámenes, el hemograma puede haber hiperbilirrubinemia en los laboratorios y datos de colangitis, pero no habla nada hasta ahora de Mirici. En la ecografía sí nos puede dar datos indirectos de que hay un síndrome de Mirici, como ser vesícula esclerotrófica, coledocolitiasis, dilatación de la vía biliar proximal, estenosis de la vía biliar excéntrica adyacente al cálculo. Esto nos hace sospechar. El diagnóstico puede ser por dos cosas, por tomografía y por RCP. El RCP introducimos la sonda hasta la válvula ileocecal, metemos medio de contraste y aquí vemos
pintada la vía biliar. Aquí está el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, vesícula biliar, y aquí está el cálculo, que está en 1/3, casi 2/3, entre 2 y 3 de Mirici está. Entonces, la RCP, en este caso, solamente es un estudio diagnóstico. No puede hacer nada la RCP para esto. Hay que programar una cirugía. La cirugía depende de qué grado de Mirici tengamos. Si es grado 1, se realiza colecistectomía más colangiografía más cierre del muñón, con cierre del muñón cístico. Si es tipo 2, se realiza colecistectomía, colangiografía intraoperatoria y rafiacoplastía del colédoco. Si es grado 3, es colecistectomía más derivación biliodigestiva. Si es grado 4, directamente derivación biliodigestiva. Hay diferentes derivaciones biliodigestivas. Podemos hacer una colecisto y ayuno anastomosis. Colecisto, vesícula y ayuno anastomosis. Es decir, no tocamos aquí. Aquí está tan peligroso que mejor no tocamos. Lo dejamos así. Unimos la vesícula al ayuno. Colecisto y ayuno anastomosis. Podemos hacer colédoco duodeno anastomosis. Unimos el colédoco al duodeno. Aquí está el colédoco, cortamos y unimos. Colédoco, duodeno, anastomosis. Y finalmente podemos hacer una colédoco y ayuno anastomosis. Colédoco y ayuno anastomosis. A ver, ¿dónde anda un colédoco y ayuno anastomosis? Aquí está. Colédoco y ayuno anastomosis en Iderux. Entonces, cuando es grado 3 y grado 4, el procedimiento no se puede hacer de emergencia. Se toma el tiempo y se hace el procedimiento en una cirugía programada. Bueno, eso era el tema de hígado y de vías biliares. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda o pregunta? Si no tienen dudas, preguntas, pueden escribir sus nombres en el chat, por favor. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.